Bueno, después que vieron distintos tipos de energía, nos vamos a centrar en una energía que es la básica, energía mecánica, que está formada por energía cinética y energía potencial. Es la suma de estas dos energías. La energía cinética depende del movimiento y la energía potencial depende de la posición. Por ejemplo, si yo tengo este cuerpo acá detenido, está acumulando energía potencial para que luego una causa externa, puede ser que yo le pegue con la virome, se transforme en energía de movimiento, o sea, energía cinética. Dentro de estas dos vamos a empezar con la energía cinética. Y la energía cinética depende de los movimientos, entonces vamos a hacer un repaso de los movimientos. Existen distintos tipos de movimientos: rectilíneos, aquellos que van en línea recta; curvilíneos; parabólicos, por ejemplo cuando tiramos una pelota; pero nosotros nos vamos a centrar en los más sencillos, que son los rectilíneos. Dentro de los que se mueven en línea recta tenemos los rectilíneos uniformes, que tienen la velocidad constante, y los rectilíneos uniformemente variados, donde precisamente varía la velocidad y por lo tanto se genera una aceleración. Otros conceptos importantes a tener en cuenta es el sistema de referencia. Esto es una recta. Y acá está el punto cero. Si yo estoy parada en el punto cero y observo este movimiento, vemos que el cuerpo se aleja de mí. Pero si estoy parada en otro punto de la recta, en un momento voy a ver que se acerca y en otro momento voy a ver que se aleja de mí. Por lo tanto, los movimientos son relativos y dependen de donde lo observemos. Si estamos parados en la vereda y vemos a Juan pasar dentro del colectivo, que está sentado en la ventanilla del colectivo, Juan se mueve respecto de nosotros. En cambio, si yo voy sentada al lado de Juan adentro del colectivo y lo miro, observo que Juan no se mueve respecto de mí. Otros conceptos básicos: desplazamiento, distancia y trayectoria. Aparentemente son lo mismo, parecen lo mismo, pero no lo son. Vamos a hacer esta trayectoria. Desplazamiento es una magnitud vectorial que se define como el cambio de posición desde la inicial hasta la final. Es una magnitud vectorial, ¿sí? Depende únicamente de la posición inicial y de la posición final. La distancia es la medida de toda esta trayectoria, de todo este movimiento. Es una medida de longitud, la distancia. Y la trayectoria es los puntos determinados por esta curva o en el rectilíneo por la recta que forme el movimiento. Bueno, ahora sí, vamos a entrar con uno de los dos movimientos. Vamos a empezar con el movimiento rectilíneo uniforme. Dijimos que tiene velocidad constante, por eso se lo llama uniforme, y se desplaza en línea recta, por eso es rectilíneo. Cuando nosotros dibujamos en un gráfico cartesiano, que ustedes hasta ahora estaban acostumbrados a ponerle X e Y, esto es un gráfico cartesiano, al eje de las X ahora lo vamos a llamar tiempo, es el eje del tiempo, y el eje de las Y, el eje de la posición del cuerpo. En este caso lo vamos a medir en metros y en segundos. Cuando el cuerpo o el móvil pasó un segundo, recorrió 20 metros. A los 2 segundos recorrió 40 metros. A los 3 segundos recorrió 60 metros. Si nosotros unimos estos tres puntos, vamos a observar que nos queda dibujada una línea recta. Esta recta es la velocidad. Esta es la velocidad.
Y además, con esta recta podemos observar que a medida que transcurrió el tiempo, el móvil primero recorrió 20, después 40, 60, o sea que el móvil avanzó, se desplazó hacia otra posición. Además podemos ver que es uniforme porque para tiempos iguales se desplaza espacios iguales, distancias iguales. El primer segundo se desplazó 20 metros, en el segundo segundo se desplazó otros 20 y así otros 20. Ahora, si yo les hago esta gráfica, vamos a ver cómo se comporta este móvil. Para el segundo cero, el móvil está a 60 metros, pero a medida que va pasando el tiempo, el móvil se va acercando al punto cero. Cuando pasaron los 3 segundos, llegó al cero. En este caso, el móvil volvió hacia donde estaba yo, al origen. En este caso, el móvil retrocedió, se llama, retrocedió. Y en este caso dijimos que avanzó. Si la gráfica que tuviera sería una recta paralela al eje del tiempo, vamos a ver que aunque el pase del tiempo, 0 segundos está en 20, 1 segundo en 20, 2 segundos en 20, sigue en el mismo lugar, por lo tanto está detenido. Si hacemos un gráfico de velocidad en función del tiempo, vamos a poner metros, segundos, siempre hay que poner en qué unidades, y vamos a decir que va a 110 metros sobre segundo. Para que el movimiento sea rectilíneo, uniforme, o sea que vaya a velocidad constante, a medida que pasa el tiempo, siempre voy a tener que estar en 110. Siempre en 110. Por lo tanto, me va a quedar determinada una recta paralela al eje del tiempo. Vayamos a las fórmulas. Bien. Velocidad se define como la variación del desplazamiento respecto del tiempo. El desplazamiento es la posición final menos inicial y el tiempo también. La variación del tiempo es el tiempo final menos inicial. Tiempo inicial y final a veces se los escribe con un cerito x sub 0, t sub 0, ¿sí? Según el libro que tomen. Variación se puede escribir con el triangulito este. Variación de la posición, variación del tiempo. Y de esta se pueden despejar el tiempo, se puede despejar el desplazamiento. Yo les recomendaría que todas estas fórmulas las vayan pasando a una hojita y que las tengan a mano, y hay una hojita para fórmulas, ir agregando todas las fórmulas del año. Así las tienen a mano para cuando las necesitan, sacan esa hojita nada más, si no la están buscando por toda la carpeta. Otra de las fórmulas importantes es la posición final de un móvil, que se saca de acá. Y queda esta fórmula, posición final igual a posición inicial más velocidad por la variación del tiempo. Veamos las unidades. La velocidad es variación del desplazamiento respecto del tiempo, o sea, el desplazamiento se mide, son longitudes, y el tiempo son unidades de tiempo. Por lo tanto, puedo tener metros sobre segundo, kilómetros sobre hora, centímetros sobre segundo. Cambiemos de movimiento. Vamos al variado. Movimiento rectilíneo uniformemente variado. Por lo tanto, dijimos, la velocidad varía. ¿Cómo varía? En forma proporcional con el tiempo. A tiempos iguales, la velocidad también aumenta en forma
igual, 60, 60, 60, ¿sí? Es proporcional. Y la aceleración, por lo tanto, es constante. Recuerden que cada vez que tienen una línea recta en una gráfica de x en función de y, por lo tanto en función del tiempo, velocidad en función del tiempo en este caso, cuando tienen una línea recta, eso quiere decir que la función es constante, siempre es constante. Vamos a graficar el movimiento de este cuerpo. Cuando pasó una hora, el móvil iba a 60 kilómetros sobre hora. Cuando pasó 2 horas, llegó a alcanzar 120 kilómetros sobre hora. Y a las 3 horas ya estaba en 180 kilómetros sobre hora. Si nosotros unimos, y está bien prolijo, hecho el gráfico, por supuesto, esto nos tiene que dar una línea recta. Y esta recta lo que me indica es la aceleración. Además vemos que a medida que transcurre el tiempo, la velocidad en este caso va de 60 a 120, de 120 a 180, va aumentando. Si el gráfico fuera al revés, tendríamos, por ejemplo, este gráfico. Vamos a observar que cuando estaba en tiempo cero ya estaba en 180. Y a medida que pasó el tiempo, ¿sí? ¿Qué pasó con la velocidad? Bajó a 120, después a 60 y por último, cuando pasaron 3 horas estaba a 0. O sea que acá al final frenó, fue bajando la velocidad, ¿sí? En este caso, en el primer caso, se dice que el móvil está acelerado. Y en el segundo caso, se dice que el móvil está retardado. En este punto, que tiene velocidad cero, el móvil está detenido. Bien, pasemos a las fórmulas. Aceleración es variación de velocidad en función del tiempo, o sea, a medida que pasa el tiempo. ¿Cómo se saca esa variación de velocidad? Siempre es la velocidad final menos inicial, siempre es final menos inicial para sacar el pedacito que queremos. Y el tiempo es lo mismo, final menos inicial. Variación, acuérdense que esto se puede escribir como variación. Variación del tiempo, variación de la velocidad, se las escribí de distinta manera. De acá podemos, según el problema que nos planteen, podemos sacar la velocidad inicial. La velocidad inicial es igual a la velocidad final más la aceleración por el tiempo. Otra de las cosas importantes que podemos obtener de este movimiento es la posición final del móvil, que es la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado. Si la posición inicial es 0 y la velocidad inicial es 0, la fórmula me queda de esta manera. Si queremos graficar la aceleración en función del tiempo, aceleración, 0, 1, 2, 3. Supongamos que la aceleración es de 60 metros sobre kilómetros sobre hora y el tiempo está en hora. 60 kilómetros sobre hora quiere decir que cada una hora el móvil aumenta su velocidad a razón, o sea, a una velocidad de 60 kilómetros. Si el movimiento es rectilíneo uniformemente variado, la aceleración es constante, por lo tanto me va a quedar una recta paralela al eje del tiempo.
Vayamos ahora a las unidades. Aceleración dijimos que era variación de la velocidad respecto del tiempo. Velocidad puede ser metros sobre segundo, kilómetros sobre hora. Yo acá les puse metros sobre segundo. Y el tiempo tiene que estar en la misma unidad, en este caso segundo. Por lo tanto, metros sobre segundo dividido, esta raya de fracción quiere decir dividido segundo, me da metro por 1, metro, cuando no hay nada acá abajo es un 1. Metro por 1, metro, segundo por segundo, segundo cuadrado. O sea que voy a tener una unidad de longitud sobre una unidad de tiempo al cuadrado. Por ejemplo, metro sobre segundo cuadrado, kilómetro sobre hora al cuadrado, centímetro sobre segundo al cuadrado. Bueno, en el próximo video vamos a ver aplicaciones sobre esta teoría.